Esta es una pequeña esfera blanca, capaz de replicar todo lo que existe. Un dios la lanzó sobre la tierra. Y al caer, chocó con una roca. Al instante, se volvió exactamente igual a ella, sin saber cuántos siglos pasaron. Un lobo blanco herido cayó junto a ella. Muy pronto. Tomó la forma de un lobo y cobró vida. Pero como antes no existía ningún ritual, las heridas también fueron replicadas. En el lobo blanco, quien sintió dolor por primera vez, solo tardó 2 segundos y medio en recuperarse. El lobo blanco caminaba sin rumbo fijo. Poco después, se encontró con un ser llamado humano. Al parecer, el joven de cabello blanco era el dueño de ese lobo. Todo lo que lo rodeaba le causaba curiosidad. Un objeto rojo y cálido le dio una sensación de confort nunca antes sentida. Como era la primera vez que se transformaba en lobo, incluso masticar le resultaba muy difícil. El joven pensó que la comida de ese día simplemente no le había gustado, y no sospechó nada. Al ser una entidad de energía, el lobo blanco no necesitaba dormir. Al amanecer, siguió al joven hacia afuera, observando y registrando cada movimiento del humano. Resulta que el joven era el primero del poblado. 5 años atrás, la mayoría de la gente del pueblo había seguido al grupo mayor hacia un nuevo hogar. Solo quedaron algunos ancianos enfermos y niños débiles en este lugar. Conforme el joven fue creciendo, todos fueron abandonándolo uno a uno. Cada vez que las campanillas del entorno sonaban, el joven abría las casas con esperanza, buscando a alguien. Pero la realidad siempre era muy cruel. Incluso el grupo grande llevaba años sin dar ninguna señal de vida. Tras soportar tanto sufrimiento y dolor, decidió emprender el viaje para encontrar al grupo, siguiendo las marcas del camino. El joven sentía que se acercaba cada vez más al grupo que buscaba. Incluso cayó a un río y casi se ahogó. Pero no se dejó vencer por los obstáculos del camino. Al contrario, soñaba con llegar al hogar central del gran grupo. Pero el destino parecía burlarse de él. Las señales del camino y los escombros en las ruinas lo llenaron de desesperación. Ni siquiera el gran grupo logró salir de esa nevada. Al final perecieron en aquel campo de nieve. Pensando en que soy el dueño. Piénsalo bien. El joven quería preguntarle al lobo blanco si podría llegar al nuevo hogar. Aunque fuera que el lobo dijera una sola palabra. Esta vez había perdido su última razón para seguir viviendo. Quería regresar al pueblo de antes, pero por haber caído en el hielo anteriormente, había sido herido por un trozo de madera. La infección de la herida estaba deteriorando rápidamente su cuerpo. Era muy grave. Al volver a su tienda, se puso su ropa más elegante. La bala. No me siento bien. Después de dar sus últimas palabras, se quedó profundamente dormido. El lobo blanco no se dio cuenta de que algo era diferente. Aguardó junto al joven durante varios días. E intentó despertarlo varias veces, pero la muerte ya era inevitable. De repente, el lobo blanco cayó al suelo y se transformó en el joven. A partir de ese momento viviría con la apariencia del joven. Al abrir la puerta, el lobo parecía haber encontrado al grupo. Aquí no sentiría la misma soledad que antes. Podría ir al paraíso que verdaderamente le pertenecía. Una joven estaba sentada en el centro de la habitación, como si fuera un ídolo vivo. Los aldeanos traían ofrendas sin ningún temor. Pero no era para él a quien veneraban, era porque en esa tribu había comenzado el torneo anual de selección. Los niños y niñas elegidos serían usados como ofrenda para el espíritu de la montaña. Y el inocente y bondadoso Maki fue señalado por el gran sacerdote. Escuchando los elogios de la gente, Maki se sintió incómodo. Sin saber nada, creyó que se había convertido en el gran héroe del pueblo. Pero al llegar a casa, el jefe le reveló la cruel verdad a Maki. Al enterarse de que había sido elegido como ofrenda de ese año, la comida que le habían traído antes era parte del ritual final. De repente empezó a enloquecer y a preguntar por qué lo habían elegido a él. En ese momento, su padre, aparentando calma, le dijo a Maki que se comportara. Maki, sin rendirse, le preguntó al jefe qué pasaría si escapaba. El otro le explicó, entonces elegirían a tu amigo como ofrenda, y si ese niño también huía, pondrían a un bebé que aún no sabe caminar en su lugar. Tras escuchar eso, la última esperanza de Maki se desvaneció. Al amanecer, llevaron a Maki en palanquín hacia la gran montaña. En realidad, Maki tampoco quería morir, quería crecer rápido, usar ropa bonita y adornar su cabello. Más que nada quería convertirse en una muchacha hermosa como su hermana, pero ahora no tenía opción.
Mirando los pajarillos que volaban libres afuera, Maki parecía haber tomado una decisión. Fue entonces que llegó volando algo inesperado, que le dio la oportunidad de escapar. Al ver que algo iba mal, todos quisieron perseguir a Maki. En un instante, un misterioso personaje derribó al jefe de golpe. Con tiempo suficiente para escapar, Maki tropezó y cayó en un barranco. Lamentaba mucho no haber escuchado a sus padres. Pero una sensación extraña en su mano le recordaba algo. ¿Qué era? Los fragmentos de un cuerpo alrededor empezaron a fusionarse. En menos de 2 segundos y medio, se transformó en un joven de cabello blanco. Resulta que el joven provenía de un lobo transformado. Al no tener conciencia humana básica, solo podía caminar sin rumbo. Sus necesidades corporales eran un desastre, y hasta comer era un problema para él. Por suerte, al ser energía pura, podía revivir infinitamente. La muerte para él era solo un cambio natural de forma. De la primera muerte a la resurrección tardó 5 días, ahora solo necesitaba 12 horas. El joven empezaba a comprender el misterio, y el tiempo de recuperación entre vida y muerte iba reduciéndose. El dolor que traía el crecimiento nunca era en vano. Hasta que llegó al bosque y cayó en un estanque. Cuando el joven estaba a punto de ahogarse, Maki comenzó a llamarlo a gritos. Los soldados que los perseguían le reportaron todo al jefe. Al escuchar que había un monstruo, el jefe no lo creyó. El misterioso personaje resultó ser el rescatador de Maki. Quería salvar a Maki y usar huesos en su lugar para simular su muerte. Por otro lado, Maki le preguntó al joven qué había pasado. ¿Acaso tenía el legendario cuerpo inmortal? Ante el silencio del joven, Maki gritó muy molesta, ¿acaso no sabes hablar? El joven de cabello blanco se detuvo de repente. Maki pensó que finalmente le haría caso, pero solo vio unas peras en el árbol. Él trepó solo y le arrancó una fruta al joven. Pero como en su vida pasada era un lobo, el joven no sabía agarrar comida con las manos. Al ver esa forma tan torpe de comer, Maki se asustó bastante. Pensó que nadie le había enseñado modales. Maki le dijo al joven que usara las manos, pero su instinto de lobo era tan fuerte que tiró la comida por los aires. Maki se enojó y le dijo que esa era su comida. Cuando bajó más fruta del árbol, el joven se las robó todas. Maki se puso a llorar con cara de víctima, pero llorar no llenaba el estómago. Maki agarró una fruta y se la lanzó directo en la cabeza al joven. Al verlo ir a recogerla como un perrito, Maki no sabía si reír o llorar. Fue en ese momento que la conciencia del joven empezó a cambiar hacia su forma humana. Caminó lentamente hacia Maki, sin aparentar nada de lo de antes. Maki le dijo por su cuenta que si alguien te ayuda, tienes que dar las gracias. Cuando Maki lo siguió, descubrió que el joven se había acostado en el claro para dormir. Maki, con la panza llena, también se recostó junto al joven. Mientras dormía, Maki vio a sus padres en sueños, pero lo que vio detrás lo aterró de verdad. Sus mejores amigos habían sido ofrendados al oso demonio y devorados. Ante los reproches de todos, despertó de inmediato. Maki comprendió que solo convirtiéndose en ofrenda podría proteger a sus compañeros. Aprovechando la oscuridad, poco a poco se alejó del lado del joven. Al despertar por la mañana, no sabía si era por hambre. Pero Maki vio al joven. Siguiéndolo por detrás, le lanzó un grano de maíz, para que se alejara un poco. Pero eso no sirvió de nada. Desde las peras hasta la fruta roja. Y al final el limón. Maki sentía que no podía deshacerse de él. Ya. Maki no entendía de dónde venía ese muchacho. Así que por su cuenta decidió ponerle un nombre al joven. Lo llamó Uchangwang. Los momentos felices terminaron rápidamente. El jefe encontró a Maki, quien había escapado a la mitad. Esta vez que lo habían atrapado, se convertiría en la ofrenda perfecta para el oso demonio. El joven miraba la fruta en el suelo, pensativo. Mientras tanto, los guardias de la hermana de Maki escucharon un ruido. Era el legendario oso demonio. La pequeña Tara de adelante seguía haciéndole gestos para irritarlo. Si todo seguía así, algo malo iba a pasar. La otra pequeña Cara vio la situación, y salió corriendo. El oso demonio ya estaba muy cerca. La hermana de Ki cortó la cuerda en el último momento, y esquivó el ataque. Recogió una lanza del suelo para defenderse. Pero lo que no sabía era que la piel gruesa del oso demonio ya era inmune a ataques tan insignificantes. Para esquivar las garras del oso demonio, tuvo que saltar por el acantilado. Se encontró con el joven de cabello blanco y le preguntó dónde estaba Maki. La actitud indiferente del joven puso nerviosa a la joven. Funcionó.
El jefe ordenó a sus hombres que ataran a Maki al altar como ofrenda. Un estruendo enorme puso en alerta a todos los presentes. Se decía que el oso demonio era solo una leyenda, pero nadie imaginó que esa leyenda fuera real. Al instante siguiente, la hermana corrió hacia Maki, intentando despertarlo. Al ver que Maki no reaccionaba, la hermana intentó arrancar la cuerda a la fuerza. Pero la cuerda tenía un nudo ciego, que era imposible de desatar. El oso ya estaba frente a ellos. Con una sola palmada lanzó a la hermana varios metros por los aires. El jefe vio eso y sonrió con malicia. Normalmente se enviaba solo una ofrenda, pero ahora era como un 2 por 1. Ordenó cerrar las puertas y esperar a que el oso los devorara. Pero en el último momento, entró un joven de cabello blanco. Las emociones comenzaron a quedar grabadas en él. Desde que se volvió humano, el oso demonio vio al joven bloqueando el paso y lo aplastó de un bocado. Cuando todos creían que el protagonista había muerto, vieron al joven sin cabeza, levantándose poco a poco. Con una patada fuerte rompió las ataduras. En menos de 2 segundos y medio se recuperó y se transformó de nuevo en lobo. Nadie había visto jamás a semejante criatura. El lobo blanco arremetió contra el oso demonio. En una batalla feroz, el oso, adolorido, lanzó al lobo blanco a un lado. Los ataques físicos del oso eran como chiste frente al lobo, quien se recuperaba al instante. Caía una y otra vez, y se levantaba una y otra vez. La experiencia acumulada llevó al lobo blanco a apuntar a la nariz del oso. Con varios movimientos de evasión llegó hasta el frente del oso. El oso blanco quería destrozarlo en pedazos, pero las heridas que recibía se recuperaban con una velocidad asombrosa. Así continuó hasta el atardecer. El oso finalmente cayó en el centro del campo, ante el jefe que llegó con un cuchillo. La hermana creyó que el ritual continuaría, pero él cortó la cuerda de inmediato y rescató a Maki. Todo esto había superado su imaginación. El jefe decidió dar por terminado el ritual esta vez, pero con una condición: debían ir a su reino. De negarse, los ejecutaría. La hermana no tuvo más remedio que aceptar. Ante la cercanía del lobo blanco, Maki sintió que le era muy familiar. Desde que el inmortal lo salvó de las garras del oso demonio, el jefe, que lo había presenciado todo, codició el poder del inmortal, los amenazó con la fuerza para que lo siguieran y los encerró. En el camino, se encontraron con el gran sacerdote de la tribu. El gran sacerdote también resultó ser un traidor. Ayudaba a extranjeros a transportar suministros, para que pudieran matar y finalmente infiltrarse silenciosamente en estas tierras. Jinbei también había sido coaccionado, así que no le pusieron mayores trabas, y la identidad del inmortal comenzó a concretarse en ese camino. Cuando Maki y su hermana estaban comiendo, los desmayaron. Incluso el joven con cuerpo inmortal sufrió lo mismo. Al despertar, ya estaban encerrados en una mazmorra. Ante los intentos de atravesar su cuerpo con clavos, el inmortal no prestó la menor atención, pero el dolor que sufría ese cuerpo era algo que no podía ignorar. El inmortal se transformó en lobo blanco y fue al cuarto de Maki. La hermana puso en marcha su plan de fuga que había preparado. Además llevaron al gran sacerdote para que los guiara de regreso. La hermana les dijo a Maki y los demás que se adelantaran. Ella aún tenía asuntos que resolver. Quería sacarle los ojos al oso demonio y llevárselos para entregárselos a la tribu y probar que el oso había muerto. Así ya no habría más rituales de sacrificio que cobraran la vida de esos jóvenes inocentes. Pero Maki reveló la verdad. El oso frente a ellos no era el oso demonio real. Aunque llevaran los ojos de vuelta, la tribu nunca los reconocería. Además, ¿no era eso demasiado cruel? La hermana apretó los puños, sin querer ceder, pero al final, aceptó a regañadientes la petición de Maki. Los que iban en el carruaje se asustaron por un sacudón inesperado. Era el jefe, Ayaser, que los venía persiguiendo. La hermana sola mantenía alejados a los soldados. Justo cuando acababan de deshacerse de los últimos, Ayaser disparó una flecha de repente, para que la hermana no resultara herida. Maki se interpuso y bloqueó el ataque. Al ver eso, las emociones en el interior del inmortal se conmovieron. Se lanzó de un salto frente a Ayaser. Una espada que lanzaron de repente hizo que el inmortal se transformara en el oso demonio. Con tan solo una palmada, dejó fuera de combate a todos. Mucho tiempo atrás, Parona, sin familia, vio a Maki jugando a las casitas. Las palabras mamá y papá eran el sueño de Maki al crecer.
Hasta que un día, Maki no pudo evitarlo y buscó a Parona. ¿Por qué siempre estás sola aquí? Parona, descubierta, sintió vergüenza. Explicó que no se había casado, y le regaló a Maki una muñeca que había hecho. A partir de ahí, las dos empezaron a llevarse bien. Pero ahora Maki, para protegerla, estaba a punto de morir. Sin importar cuánto la llamara Parona, Maki no respondía. Tras presenciar la segunda muerte de su dueño, el inmortal sintió ira y profundo dolor. Estaba arrasando con todo a su paso cuando la hermana intervino y volvió a su forma de joven. Parona quería acabar con esa mujer malvada. En ese momento Maki se convirtió en un espíritu. Lloraba a gritos diciendo que aún no había crecido y que morir así no era justo, pero la hermana no podía escucharlo. Ella levantó lentamente el cuchillo, pero no lo dirigió hacia Yacer. Lo apuntó hacia sí misma. Fue por su error que Maki había muerto. No quería seguir viviendo de esa manera. Maki quería detenerlo todo, pero no podía tocar a Parona. Depositó su esperanza en el inmortal. El inmortal, al recibir el alma de Maki, detuvo a Parona. Se transformó nuevamente en el oso demonio y se llevó a Parona de ahí. Al volver a la tribu, los aldeanos quedaron atónitos ante lo que veían. Sin embargo, ante todo eso, Parona solo entregó el alma de Maki a sus padres. Fue entonces cuando las tropas enemigas los alcanzaron. Parona le dijo al inmortal que escapara rápido. La forma de vivir era algo que cada uno tenía que ganarse, no algo que otros te dieran. Parona no quería explicarlo más a fondo. El inmortal, con el corazón destrozado, tuvo que marcharse en busca de su propio lugar en el mundo. ¡Qué lástima! Ya fue. Mirando el camión que se acercaba a toda velocidad, el joven frente a él decidió poner fin a su vida. Pero no tenía el valor suficiente para enfrentarlo, hasta que la carga del camión se soltó, y un tronco grueso voló directo hacia él. Por suerte el tronco rodó hacia un terreno vacío al lado. La chica, que aún no se recuperaba del susto, vio a un hombre correr a mover el tronco. Intentó levantarlo, pero el tronco no se movió ni un centímetro. El hombre decidió llamar a más gente para ayudar, mientras ella agradecía haber sobrevivido. El tronco seco que sostenía el tronco grande ya no aguantaba más, y rodó hacia el precipicio. Y la chica que estaba abajo resultó ser la chica de sus sueños. Para salvar a quien amaba, corrió sin pensarlo 2 veces. Sin importar nada, empujó a la niña a un lado. Aunque salvó a la niña, ella cayó por el precipicio. El tronco también le golpeó la cara. La chica, que necesitaba atención urgente, cayó al suelo, y nadie la encontró en toda la noche. Resulta que la chica y su hermano eran huérfanos que dependían el uno del otro para comprar una casa propia para los dos. Trabajaban sin descanso ahorrando cada centavo, pero justo ese día, su hermano se llevó todo el dinero y huyó. Sin ilusiones, se encontró con su chica ideal. Esa carita tan adorable le hizo sentir algo especial de inmediato. Incluso un día, le ayudó a encontrar a su perrito. Mientras la chica le agradecía, le metió un anillo en la mano, diciéndole que si lo vendía ya no tendría que vender verduras. La chica era la hija de una familia rica del pueblo. Con tanto dinero en casa, no le faltaba un solo anillo. La chica guardaba ese secreto con emoción. No esperaba que su chica ideal lo hubiera notado. Justo cuando iba a agradecerle, vio que el mayordomo se llevó a la chica. Gracias a ese encuentro, el corazón de la chica encontró razones para seguir viviendo. Poco después, un anciano borracho se acercó a la chica. El anciano se la llevó a su cantina. Al despertar, descubrió que su aspecto había cambiado por completo. La chica soñaba con tener una vida diferente. Este sueño se había cumplido, pero se había convertido en un monstruo diferente a ella misma. Eso la obligó a usar casco todos los días. Los del pueblo la consideraban el monstruo del lugar. Por otro lado, la abuela Piolán llevó al inmortal a la casa del borracho del primer amor. Así fue el encuentro entre dos monstruos, para poder quedarse ahí. El inmortal mostró sus habilidades ante ellos, al tener finalmente a alguien con quien hablar. La chica estaba muy emocionada. Le dio un tour al inmortal por la cantina del abuelo. El inmortal preguntó qué era este 8+1. La chica le dio un sorbo de un líquido y se lo pasó. El inmortal, que nunca había probado algo así, lo escupió de inmediato. La chica se carcajeó con esa escena. Luego lo llevó a un tinaco de agua. Porque una persona con la ropa pegada al cuerpo no es bienvenida. El inmortal no entendió a qué se refería, pero intentó quitarle el casco.
La chica era muy sensible a ese gesto. Al quitarse el casco quedó expuesta con vergüenza. El inmortal preguntó qué era un adefesio. La chica explicó algo confundida, que era algo que se veía ridículo, como un monstruo. Versace. Ah. ¿Y ese que no come nada? Qué raro y caliente el viejito. Al sol igual que... Los días siguientes, la chica lo llevó a conocer todos los rincones del lugar. También le preguntó al inmortal sobre otras cosas, pero para él, sin referentes emocionales, ¿qué significaba tener años? ¿Y qué cosa eran los padres? La chica explicó, los padres son quienes te aman sin condiciones. Aunque era una respuesta sencilla y clara, el inmortal aún no lograba comprender del todo. La chica comentó algo con nostalgia, que había tenido un hermano, que ahora andaba trabajando fuera. Al decir eso, pareció dudar un momento. Esa noche se reunieron, para pensar qué haría el inmortal después. El abuelo dijo que si otros se enteraban de la existencia del inmortal, habría guerra. El gran sacerdote propuso venderlo para sacar algo de dinero. Eso era algo con lo que la chica jamás estaría de acuerdo. El abuelo también pensó en convertir al inmortal en licor. La chica se enojó más, y le gritó al viejo si estaba ciego. Al final, la chica dijo que tratarían al inmortal como a un familiar. Ella sería su hermana mayor y lo protegería. Ese día llegó una niña al lugar. Quería conseguir una medicina para curar sus cicatrices. La chica se alegró mucho. Era la chica de sus sueños. La chica ideal elogiaba las habilidades de la chica, pero en realidad ya había echado un vistazo al joven de cabello blanco. La chica de inmediato dijo que tenía otros asuntos, y se llevó al inmortal. La chica ideal dijo molesta que quería salir a pasear con el señor inmortal. ¿Acaso los estaba molestando?